hace a la educación finlandesa una referencia a nivel mundial? ¿Qué podemos aprender de su sistema educativo? ¿Qué retos de la educación de nuestra región podemos superar empleando como modelo a la educación finlandesa? Hola, bienvenidos a Después de Clase. Yo soy Alberto Grados y estoy muy contento de conversar hoy día con María Ruskanen, especialista en servicios educativos globales de la Universidad de Ciencias Aplicadas Haga-Helia de Finlandia. Bienvenida, María. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. El gusto es todo mío, María. María Ruskanen es egresada de la Universidad de Turku en Finlandia. Cuenta con una maestría en estudios de desarrollo internacional de la Universidad de Ámsterdam y una maestría en liderazgo educativo en la Universidad finlandesa TAMK. Además, María está afiliada a dos grupos de investigación, CARDE y ALFAMET. Y debo añadir que tuve la oportunidad de conocer a María cuando trabajó en Perú como asesora principal de la Embajada de Finlandia. Se habla mucho en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, del modelo finlandés, del modelo educativo finlandés, ¿no? Siempre aparece como un referente de calidad educativa y también como un referente de buen trato al docente. Así es. Hoy que tenemos la suerte de contar con una persona que además es oriunda de allá, como María, y que ha vivido muy de cerca la realidad educativa latinoamericana, muy en particular la realidad educativa peruana. Bueno, es excelente porque seguramente podrás aclararnos algunas dudas respecto de lo que muchas personas piensan de la educación en Finlandia. María, ¿qué hace tan especial a la educación en Finlandia? Si tuvieras que mencionar, no sé, 3 o 4 puntos importantes, ¿cuáles dirías que son esos puntos que hacen destacar a la educación finlandesa en el mundo? Sí, es una excelente pregunta, Alberto, y definitivamente hay muchos grupos que durante los últimos 20 años han viajado a Finlandia en búsqueda, digamos, de esta receta secreta de cómo hacer funcionar un sistema público de educación básica y también superior. Y yo diría que lo más interesante de la historia finlandesa es esa historia de transformación total que podemos contar. Obviamente hay unas bases fuertes, por ejemplo, que vienen ya de la época cuando se instaló la Iglesia católica y luego hubo la Reforma, y la Iglesia luterana exigía, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que cada persona adulta que quería casarse tenía que saber leer y escribir. Entonces ha habido siempre una base muy importante, por la cual luego los desarrollos que vinieron a partir de los años 70 han sido de alguna manera fáciles de implementar, de lograr llevar adelante. Pero lo que hace tan interesante el sistema finlandés es, como mencioné, que es un sistema casi al 100% público, tanto en el nivel básico como en el nivel superior, y ha logrado unos excelentes resultados. Conocemos todos los resultados de la prueba PISA, que se comenzaron a difundir a partir del 2001, pero luego ha habido otros rankings también interesantes que de alguna manera apoyan esta idea de que lo estamos haciendo bien en términos de políticas educativas. Hay rankings sobre bienestar, sobre felicidad, sobre paz, sobre falta de, digamos, conflicto social, sobre innovación, sobre desarrollo económico, social, paz social, como mencioné. Entonces hay muchísimos indicadores diferentes que nos están diciendo que está funcionando formar a la población según ciertos principios y valores. Y estos principios y valores tienen mucho que ver con la idea de la igualdad y la equidad. Al ser Qué humano, interesante. sí, se le considera en el contexto finlandés, donde estamos hablando de una población pequeña, de 5.5 millones de personas, se le considera realmente un recurso humano muy valioso y vale la pena invertir en cada uno, cada niño desde el momento de su nacimiento. El Estado está presente, hasta le hace un pequeño obsequio a la madre al momento de que ya ha pasado su primer trimestre. El Estado le envía un paquete de maternidad para de esa manera acompañar a este nuevo ciudadano, digamos, y darle la mejor punto de partida para su vida. Y esto se refleja mucho a lo largo del sistema educativo. Se le apoya al niño, realmente se busca sus fortalezas, se busca acompañarlo, que sea un niño feliz, que sea un niño saludable, que sea un niño que quiere hacer el bien también y que entiende que vive como parte de una sociedad.
y el individualismo que tal vez vemos en otros sistemas educativos mucho más orientados tal vez a la competitividad. Nuestro sistema, que está muy orientado a la colaboración, fomenta ciertos valores y nos ha ido muy bien, digamos, en ese camino. Y O sea, tal, dirías tú que ha habido, perdóname que te interrumpa, que ha habido que digamos, es una forma de pensar, es una forma, digamos, el conjunto de políticas públicas, la educación solo es consecuencia de todo esto que ustedes vienen construyendo desde hace algún tiempo. es muy importante cuando analizamos cualquier sistema educativo ir hacia la parte más filosófica, hacia la filosofía educativa, digamos, y pensar cuáles son los valores y los principios que nosotros queremos fomentar en nuestra sociedad. Y en base a eso empezar a construir, en vez de tal vez pensar que hay algún tipo de digamos, cura rápida De orientada, por receta ejemplo, secreta. sí, orientada, por ejemplo, a alguna metodología en particular, que es la milagrosa, que en el pueblito tal, del país tal, han inventado Es la verdad. píldora mágica y nos vamos todos a visitar ese pueblito a ver cómo cambiamos, ¿no?, nuestro sistema y empezar más con una autorreflexión de qué somos nosotros como país, como pueblo, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros valores. Y la historia finlandesa ha sido una de supervivencia, una historia dura, difícil, de guerra, de pobreza. Y se tomó esa decisión después de la Segunda Guerra Mundial de empezar a reconstruir en base a estos valores y principios muy fundamentales que eran de que con este pueblo que tenemos pequeño, aún menos de 5.5 millones en ese momento, vamos a construir algo y vamos a sacarle provecho a cada uno según sus fortalezas, según sus capacidades y sus talentos, vamos a sacarlos adelante y luego juntos vamos a hacer crecer el país. Y eso fue exactamente lo que pasó. Entre lo que vemos en los años 50 posguerra a los años 90 cuando surgen empresas como Nokia, vemos una transformación total en PBI, en la economía finlandesa y toda esa transformación se debe a una gran parte a esta reforma educativa que se tomó, que se llevó a cabo con digamos, mucha voluntad política de todos los partidos políticos. Entonces, a partir de los años 70 más o menos se crea un consenso político entre todos los grandes partidos de que es necesario llevar a cabo ciertas reformas y se hizo en un periodo, digamos, de 5 años tal vez, y una reforma enorme que seguro que vas a querer tocar más tarde y podemos profundizar es cómo vemos al docente, cuál es el rol del docente en la sociedad. Genial. Lo que nos cuentas desmitifica un montón de ideas respecto de la educación finlandesa y además habla un poco de aquello de cuando uno encuentra de repente que algo funciona en algún lugar, cómo se descontextualiza y lo quieres trasladar tal cual a tu sistema educativo, cuán importante es empezar a ver el trasfondo, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás? Cómo, o sea, que ese logro no es, como bien decías, una metodología o algo milagroso, sino que hay un detrás de escena que tiene que ver también con la parte cultural, que tiene que ver con la propuesta, digamos, como propuestas más generales, ¿no? Así Que tiene es, que ver con la parte filosófica, el tema social. así es. Y justo iba a hacerte mi segunda pregunta en relación a lo que acabas de mencionar, que qué tan cierto es aquello de que los docentes en Finlandia son muy bien valorados, o son muy valorados en general. Esa digamos, la verdad que vivimos hasta el día de hoy, felizmente. Definitivamente hay amenazas. La diversidad, los problemas que hoy en día vivimos en los aulas es tal vez mucho mayor que en las décadas pasadas. Hay diversidad cultural, hay mucha más diversidad también en temas de trastornos de aprendizaje, temas también propias de nuestros tiempos, digamos, y eso le está poniendo una carga muy fuerte al docente. También las exigencias de los padres y cómo ha cambiado esa cultura de hogar, colegio, digamos, y cómo se está ahora tal vez luchando por esa autoridad y esa idea de casi el clientelismo del padre moderno, de pensar que está de alguna manera en una posición de cliente, a pesar de que en nuestro contexto hablamos de educación pública. Pero todas estas presiones que siente hoy en día el docente cada vez más están afectando el atractivo de la carrera, hasta en un país como Finlandia, donde básicamente el sueldo una profesión bien remunerada, es una profesión muy respetada, es una profesión universitaria de nivel maestría,
son grandes profesionales que también son seleccionados de un grupo, digamos, muy selecto. En algunas ciudades el 5% de los aspirantes llegan a entrar a la Facultad de Educación para ser docentes de aula, Wow. de educación básica, sí. Entonces, a pesar de esta historia y de que hay como sociedad una gran estima por estos profesionales, yo diría que en el mismo nivel que un médico o un abogado tradicionalmente, sí la carrera está sufriendo últimamente, especialmente yo diría que tal vez en las grandes ciudades, por unos nuevos retos que también están afectando el atractivo de la carrera. Oh. Mira, eso es nuevo para nosotros. Sí, yo creo que es una tendencia global y yo creo que eso nos lleva también un poquito a conversar sobre esta gran transformación que está pasando también en tema de los diferentes medios y cómo, digamos, por ejemplo, hoy en día en Finlandia tenemos un sistema de comunicación donde los padres pueden con mensajes instantáneos a través de un sistema nacional contactar a los docentes prácticamente 24 horas al día. Entonces, cómo estos cambios, por ejemplo, en comunicación, están cambiando estos límites tradicionales entre el colegio y el hogar, cómo en los peores de los casos está tal vez afectando también la labor docente y cómo estos desafíos, podríamos conversarlo hasta en un contexto global, podrían irse enfrentando. Pero, digamos, poniendo de todas maneras las cosas un poquito en proporción, yo diría que el docente finlandés sigue siendo hoy en día un profesional bien remunerado, respetado, un profesional que ha ido a una excelente universidad, en nuestro caso todas son financiadas públicamente, ha hecho una maestría, tiene una especialización en temas pedagógicos, conoce mucho, tanto en metodologías como en filosofía educativa. Sí, entonces es un profesional con muchísima autonomía en su trabajo, tiene capacidad de utilizar esta formación muy completa universitaria y también esta predisposición a investigar, porque hacer un trabajo, digamos, de investigación de nivel maestría implica que ya hemos formado una persona que es capaz de seguir aprendiendo a lo largo de su carrera, conoce el método científico y por ende hay mucha confianza de que este profesional es capaz de llevar a cabo su trabajo con mucho criterio propio. Y el currículo marco nacional es justamente eso, es un marco, definitivamente identifica las áreas priorizadas, las competencias priorizadas, pero realmente cuando entras a un aula puedes sentir en un aula finlandés esa capacidad, ese profesionalismo y también la identidad del docente en el sentido de que ellos son las personas quienes conocen a sus alumnos, ellos son las personas quienes conocen las necesidades especiales dentro de su aula y tienen esta capacidad de buscar soluciones si no las tienen a la mano, si algo no está funcionando para este grupo en particular, pensar fuera de la caja y traer exactamente lo que necesita este grupo en este momento para lograr esas competencias, porque más que contenidos estamos buscando ciertas competencias en los alumnos. Y qué bueno que tengan esa flexibilidad para poder adaptar lo que tienen que adaptar según la circunstancia, ¿no? Sí, pues es algo a veces que lo que combatimos aquí en la región, que en el papel el profesor tiene libertad, pero en la ejecución hay que cumplir con una serie de parámetros que a veces no le permiten al docente tener esa flexibilidad. Y vuelvo un poco a lo que decías hace un momento, cómo la situación, digamos, post pandemia, y quizás un poco antes también, ha ido alejando en algunos países a los profesionales de la docencia. Yo conversaba con una amiga que trabaja en los Estados Unidos y me dice, los profesores están yendo, me dice, Sí. Hay una enorme escasez de docentes por el tema de las condiciones, digamos, laborales en general de la docencia, bueno, que en algunos lugares en los mismos Estados Unidos es bien remunerado, pero en otros, digamos, no tanto. Uh-huh. Pero dicen, es en general, me dicen, ¿no? Que hay un tema también de salud mental, hay un tema que tiene que ver con la presión propia de la labor, que en muchos casos se ha condicionado por la nueva tecnología, por la forma en que nos comunicamos hoy, porque a veces no podemos separar hasta aquí acabó el día a nivel laboral y aquí empezó la parte personal, la familia y demás, ¿no? Así es.
Sí, este caso, digamos, de éxodus de los docentes norteamericanos es muy preocupante también, lo sigo. Además, en el caso de ellos podemos agregar todavía el elemento de inseguridad, hasta También, claro. temer por su vida en el aula. Y sí, se luce como un ambiente hacia afuera bastante estresante, y leemos esos reportajes con bastante preocupación, por supuesto, también aquí en Finlandia. En Finlandia definitivamente estamos muy lejos de eso. Los docentes gozan aún de digamos, ambientes de trabajo muy seguros, agradables, modernos. Ahora se está construyendo también mucha nueva arquitectura escolar con el bienestar en mente. Entonces queremos crear ambientes de aprendizaje realmente donde tanto el docente como el estudiante, como el auxiliar, toda la comunidad educativa se sienta bien, sea un sitio donde podemos ser creativos, podemos salir del plan para el día si sentimos que es necesario. Tenemos un grupo que está muy inquieto hoy, no va a funcionar lo que había planificado para el día de hoy. Bueno, tengo este hermoso espacio abierto, por ejemplo, que puedo compartir con mi colega, y decidimos que hoy juntamos a los dos grupos. ¿Cómo se dice? La coenseñanza también es algo muy común hoy en día, la codocencia, combinar recursos para crear algo un poco diferente, agrupar el grupo luego en pequeños grupos o parejas, y que trabajen algo que les permita tal vez descargar esa inquietud que pueden estar sintiendo ese día en particular. Entonces, armamos estos nuevos colegios de tal manera que realmente brinden diversas oportunidades también para la codocencia y hacer más decisiones personalizadas según cualquier situación. Entonces, Qué definitivamente genial. es un ambiente bueno para trabajar, pero ahí también, una vez más, quisiera subrayar el tema del liderazgo. Y yo creo que ese es otro punto, además de la formación muy sólida que tiene cada docente finlandés. Los directores de colegio tienen muy buena formación también en temas de liderazgo, cómo liderar a personas, cómo liderar a equipos. Y eso se nota también Sí. en el ambiente. Qué positivo lo que acabas de mencionar. En muchos centros educativos en general, ¿no? En instituciones relacionadas a la educación, a veces las personas acceden a puestos en los que van a gerenciar o van a administrar o van a dirigir a un grupo de personas grande, y no necesariamente tienen los skills, las habilidades necesarias para el puesto, ¿no? Qué bueno que haya formación adicional extra que tiene que ver con liderazgo sobre todo, porque, digamos, dirigir un grupo de personas es importante ser empático, y más todas estas habilidades que uno tiene que tener respecto de cómo manejar al grupo, ¿no? Para que produzca lo mejor que puede producir, ¿no? Es un cargo sumamente importante el de director, y en nuestro caso todos los directores tienen formación de docente de aula, o sea, no salen fuera digamos, del sector, y todos tienen que seguir con una pequeña carga también de dictar para no perder ese Eh, contacto. Ese es otro incomprensible de nuestra realidad educativa, ¿no? Que el que llega a director de repente ya se aleja del aula, evidentemente pierde ese cable a tierra, ¿no? Claro, Que te permite saber qué es lo que está ocurriendo en verdad. sí. María, hemos oído hablar que en el sistema educativo finlandés, y te hago esta pregunta porque es una curiosidad de muchas personas, dice que no hay exámenes hasta casi al finalizar la primaria. No sé si es una leyenda urbana o si es algo real, Ujú, y que no se promueve mucho la competencia. ¿No? Por ujú. ahí va mi pregunta, pero ya aparte de eso Sí, lo has respondido hace un momento, ¿no? sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, definitivamente yo creo que es interesante analizar esto a profundo, porque al mismo tiempo somos uno de los países más competitivos del mundo, más innovadores, y al mismo tiempo el sistema educativo no está orientado a la competencia. Entonces, esto es bueno, digamos, analizarlo, cómo es que se llega a la competitividad y a la innovación sin, digamos, generar este estrés en niños pequeños a lo largo de su camino escolar. Y yo diría que la innovación y la competitividad tiene muchísimo que ver con la creatividad. Y un sistema más orientado a la colaboración fomenta para mí mucho más la creatividad. Y en ese sentido
se ha decidido ir por este camino. Colaboración que lleva creatividad o que fomenta la creatividad, que lleva la innovación, que lleva la competitividad. Y en cuanto a los exámenes, Perdóname, o sea, la competitividad como una consecuencia de todo lo anterior. como una consecuencia. Cómo Ok, tener a personas que genial. producen mucho con alto valor agregado en una sociedad es tal vez dejarles ser un poquito más, dejarles probar, los que tenemos hijos sabemos lo creativos que ellos son, Es cómo verdad. quieren probar, cómo quieren descubrir, es algo que es innato en un niño. Entonces, darle un poquito más de espacio a eso dentro de lo que es el proceso de su Para que alcance formación, su mayor potencial. para que O sea, alcance. darle libertad para que alcance su potencial más elevado y el tema de la competitividad llegue por Por añadidura. supuesto. Y la curiosidad, que no Bien. pierdan la curiosidad. Porque, por ejemplo, un tema importante con la alfabetización, que en Finlandia empezamos con el tema formal de enseñar a leer relativamente tarde. O sea, no se espera que un niño de 7 años todavía sepa leer cuando ingresa al primer grado, no es un requisito. Y muchas veces eso genera mucha preocupación, pero se van a quedar atrás luego con los estudios y al contrario, hay bastante evidencia que cuando uno empieza un poco más tarde con el tema formal de la enseñanza de la lectoescritura, se pierde menos el amor por la lectura, ese amor, digamos, innato uh, por leer, Qué interesante. por estudiar por nuestra cuenta. Y eso es también una fortaleza del sistema finlandés, por supuesto apoyado por otras instituciones, no únicamente el colegio, sino el ecosistema incluye las bibliotecas públicas nacionales, espacios sumamente libres que existen en, digamos, cada municipio, no diría barrio, pero casi. Es muy accesible para un niño ir a pesar de su situación socioeconómica, ir y pedir prestado cualquier libro que le llame la atención. Hay una gran colección de literatura para diferentes edades y entrar, digamos, en ese hábito de la lectura, que también hay mucha evidencia de que es uno de los temas más importantes para luego el éxito académico más tarde, uno de los factores más importantes. Mira qué bueno. Aprovecho el momento para invitar a todos los que están escuchando o viendo este podcast, esta entrevista, a suscribirse a las redes sociales de Después de Clase, en Instagram y Facebook, y vernos en YouTube o Spotify. María, ¿cómo se lleva el currículo en las aulas? ¿Qué hacen los maestros en clase para que sus alumnos logren esos objetivos de aprendizaje retadores? ¿Cuál es el secreto? Bueno, excelente pregunta, Alberto. Aquí nos lleva otra vez digamos, a una reflexión más filosófica de qué es el currículo. Es un documento, es algo orgánico, es lo que realmente pasa en el aula, a pesar de lo que se ha escrito, qué es realmente. Y en este sentido, en Finlandia el currículo llega a ser lo que realmente sucede en el aula, los valores que transmite el docente en todo su accionar, no únicamente dentro del aula, sino también fuera del aula, en el momento del recreo, cómo los estudiantes ven que esta persona, este modelo a seguir se comporta en diferentes situaciones, ya sea de conflicto, si bota una basura al suelo. Es un conjunto de comportamientos que los estudiantes observan, imitan dentro de este espacio. Y por otro lado, nos lleva también a la pregunta que me hiciste anteriormente, la importancia de los exámenes, del testing, la cultura de estar comprobando de alguna manera los logros y los resultados del proceso. Y en Finlandia, en realidad, hay, digamos, una tendencia muy fuerte dentro de lo que son los investigadores de esta área de assessment, de pensar en la evaluación como un medio más que un, digamos, objetivo final. O sea, la evaluación nos da información sobre qué faltó en el caso de cada uno para llegar a las metas preestablecidas. Entonces, el docente lo usa como una herramienta, no como un premio o como un castigo para crear un ranking, para generar competencia dentro del aula, para, digamos, destacar que algunos sí son buenos para algo, otros no son buenos para algo, y esto de alguna manera define
su futuro académico o laboral, sino realmente es algo muy privado entre el estudiante y el profesor. No se llega a publicar ni nadie se entera de los resultados de nadie de este tipo de diferentes Qué evaluaciones. interesante. Y luego se utiliza esto en las evaluaciones con la familia o en las conversaciones con la familia para ver cómo ayudamos a este estudiante o superar una dificultad o tal vez tener un mayor desafío porque realmente se le hace sumamente fácil. Buscamos esa personalización del camino de cada uno según las metas preestablecidas. Por supuesto tiene que haber metas y objetivos y el docente los tiene claros, pero tal vez lo que no tiene el docente durante el año escolar es un pánico de que cada uno llegue a las metas en el mismo ritmo, sino que está bien si alguien no la captó a la primera, necesita repetirlo 2 o 3 veces, pero llegará, al final del año llegará ahí. Alguien lo capta a la primera y necesita mayor, digamos, desafío y necesita ser estimulado un poquito más porque realmente da para mucho más. Eso también se identifica y se realiza dentro del aula. Y una forma muy fácil de realizar eso dentro del aula es, por ejemplo, creando estos diferentes puntos de trabajo donde estamos trabajando diferentes temas. Aunque somos un solo grupo, tenemos también subgrupos y trabajamos de manera diferenciada según también las necesidades que tengamos. O sea, se prioriza esta individualización real del aprendizaje. Así es, Qué así genial. es. No se busca Y la la evaluación como instrumento, perdóname. Sí, sí, la evaluación como una herramienta para el desarrollo. Y definitivamente todo lo que es estandarizado, o sea, pruebas estandarizadas, no existen en nuestro sistema hasta el final de la secundaria superior, cuando es la única prueba estandarizada que ya le dan a todos los graduados de la secundaria superior para luego ingresar a la universidad. Pero antes de eso no Claro. existe. Los colegios pueden optar por ellos, pero si optan por hacer alguna prueba estandarizada en su colegio es únicamente para levantar información y para poder mejorar y poder desarrollarse. El ministerio no se los exige ni se hace comparaciones entre los colegios en ese sentido. Wow. Qué diferencia. Bueno, tú conoces un poco la realidad de la región de nuestro país y justo por ahí va mi siguiente pregunta, María. Tú que has tenido la oportunidad de conocer la educación peruana muy de cerca, ¿no? Incluso tuviste un momento en que fuiste directora de un colegio aquí en Perú. ¿Cuál dirías, ¿Cuáles dirías que son las principales barreras de nuestro sistema educativo? ¿No? ¿Qué es lo que no nos está dejando prosperar? Yo creo que va muy de la mano con cualquier desafío que se pueda tener como sociedad. Creo que los desafíos de los sistemas educativos no se pueden separar de ninguna manera de los desafíos en general que hay como sociedad. Um, y eso yo creo que es muy importante que se haga ese proceso nacional de realmente identificar quiénes somos, qué es importante para nosotros, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos ir. Y si hay voces muy, digamos, distintas en ese sentido y visiones sumamente distintas, eso va a afectar y va a generar muchas presiones externas a lo que son las políticas educativas. Va a generar también muchos cambios, lo cual personalmente por el ejemplo de Finlandia creo que no es bueno cambiar, digamos, políticas muy drásticamente en periodos cortos, sino lo importante sería lograr un consenso político entre, digamos, todos los principales actores e instituciones políticos y públicos para decidir que en los próximos 20 años nuestra meta es esta. No solamente queremos crecer económicamente, queremos lograr mayor cohesión social, queremos lograr mayor igualdad, queremos lograr mayores tasas de alfabetización, queremos enfocarnos en la alfabetización múltiple también para tener ciudadanos que, digamos, puedan también tomar una vista crítica hacia lo que ven, hacia lo que leen en diferentes medios y esto fortalezca la democracia también y el desarrollo democrático en el país. Y luego cuando estas grandes metas se han establecido, tomar rutas, tomar, digamos, medidas a largo plazo. Y creo que ese, si tengo Claro. que definir un desafío grande, es que las políticas
públicas, incluyendo las educativas, no se han logrado establecer a largo plazo, sino ha habido mucha fluctuación, de que si en un momento valoramos ciertas cosas, tal vez privatizaciones, en otro momento valoramos algo muy diferente, en un momento el modelo, por ejemplo, angloamericano es el ideal, en otro momento no, nos interesa más el modelo finlandés, que son filosóficamente, por ejemplo, dos modelos totalmente, podría decirse, Diferentes. muy diferentes, no opuestos, pero Claro. con diferencias bastante marcadas. Y en ese sentido, sería importante esta reflexión nacional de hacia dónde queremos ir, porque el sistema educativo es la herramienta para llegar hacia dónde queremos llegar como sociedad. Más claro, imposible, y más aún en nuestra realidad actual. Hablando específicamente de Perú, más que nada, bueno, en Latinoamérica no hay una gran diferencia, en verdad, entre países. Sí. Pero bueno, hablando específicamente de Perú, no podemos planificar a largo plazo. O bueno, se hacen planes a largo plazo en el papel, pero a veces el tema político gana y se cambian miradas, se cambian enfoques en periodos muy cortos, ¿no? A pesar de que hay planes de trabajo al 2025, al 2030, en el papel, Uh-huh. y la ejecución cambia y bueno, y si todavía cambias mucho más frecuentemente a las personas responsables, peor aún, ¿no? Sí. Y yo creo que un Sí, ejemplo muy concreto es por ejemplo, en el caso de Perú ha sido la reforma magisterial. Entonces, si decidimos que nuestra meta a largo plazo es tener a personas talentosas, personas buenas, personas que sirven para ser modelos a seguir dentro de la carrera docente, entonces ese es un trabajo de décadas. Y cada gobierno debería, digamos, seguir lo que ha hecho el anterior con esta meta en mente. Si no, obviamente no se puede lograr. Y definitivamente como una medida muy específica, sumamente urgente, es esto, atraer a las mejores personas a esta carrera. Entender que la educación de nuestros sí, hijos están en las manos de estas personas que tienen que ser las idóneas y que tienen que ser capaces también de realmente ver al niño como un ser integral que tiene muchísimas necesidades y tener la capacidad profesional de atender necesidades emocionales, intelectuales, sociales, de todo tipo, de la mejor manera. Y cuando se logre sí. esto, cuando se logre realmente atraer al mejor talento del país a la carrera docente, ahí se va a ver el gran cambio. Sí, eso suena utópico, pero es real, es real. Ojalá en algún momento bueno, se logre revalorizar en verdad la carrera magisterial para que pueda atraer al talento, como bien mencionas, y con personas talentosas poder ejecutar todos estos planes que a veces parte de las dificultades en la ejecución está justamente en la formación docente, ¿no? O Así sea, es. bueno, esperamos nuestros políticos tengan la visión para pensar un poco más a futuro, ¿no? Y no con medidas tan inmediatistas, ¿no? Sí, y bueno, Ahora, lo que da bastante también, digamos, ¿cómo se dice en español? Esperanza es que las nuevas generaciones pareciera que están cada vez más conscientes también de los temas sociales y este es, digamos, un tema, si alguien quiere realmente dedicar su vida a hacer un cambio en su país sería entrar a la carrera docente. que bueno, sí, sí, en verdad hay un nivel de involucramiento un poco mayor y eso es bueno, ¿no? Sí. Que este absoluto individualismo que hemos vivido durante tanto tiempo está empezando a ceder porque se está viendo entre los jóvenes en algunos grupos, se está Uh-huh. viendo alguna preocupación mayor por temas sociales. Eso es Sí, importante. sí. Una pregunta a la que no puedo rehuirle y que es importante que tiene que ver un poco con la propuesta de este podcast Uh-huh. es ¿qué valor tiene la tecnología digital en la propuesta educativa de Finlandia? Uh-huh. ¿Cuánta tecnología usan en su propuesta educativa y en qué circunstancias se utiliza? Sí, excelente pregunta nuevamente y quisiera responder de una forma similar a las anteriores y realmente resaltar de que cambios en el sistema educativo tienen que ir de la mano con los cambios que estamos viendo en la sociedad. Y en este sentido, ya a partir del 2014,
la Agencia Nacional de Educación Finlandesa empezó a incluir en el nuevo currículo nacional marco temas vinculados con tecnologías, el uso de tecnologías de información y comunicaciones, y especialmente el tema de programación, que se ve como un nuevo lenguaje del futuro que nuestros ciudadanos tienen que aprender, igual que aprenden el inglés, por ejemplo, como un idioma extranjero usado prácticamente en todo el mundo. Entonces, eso ha sido, digamos, lo más concreto, que los niños se involucran con la programación y no necesariamente utilizando un dispositivo electrónico, sino hay maneras de entrar en digamos, en el pensamiento computacional desde muy pequeños ya de otras maneras, de maneras totalmente, digamos, offline, usando diferentes materiales, papel y estos, ¿cómo se usan? Los palitos de tejer, por ejemplo, es un ejercicio que se hace con los niños más pequeños para entrar un poquito en el ejercicio de la codificación y la programación. Entonces, ese ha sido el gran cambio, entrar como que en el mindset de que está sucediendo esta transformación enorme en el mundo y que tenemos que estar preparados, sabiendo utilizar estos lenguajes. Pero yo creo que algo más reciente y algo que la Unión Europea ya a nivel de la Comisión Europea ha estado promoviendo en los últimos años, que es importantísimo no solo para la educación básica, sino realmente en todos los niveles, también hasta con los adultos mayores, o sea, con toda la ciudadanía, es el tema de la alfabetización múltiple. Y en ese sentido, la alfabetización mediática hoy en día es sumamente importante. Sabemos que hay nuevos medios que están realmente compitiendo con los medios tradicionales. Los medios tradicionales, por lo menos en países como Finlandia, tienen la reputación de realmente esforzarse por buscar la verdad, por ser críticos, y estos nuevos medios no siempre están en digamos, en esa búsqueda o con esa meta, y por eso estos nuevos medios generan una gran presión en la sociedad de realmente defender la verdad, defender la democracia contra diferentes pensamientos radicales que hoy en día se propagan con muchísima más facilidad, falsa información, conocemos todo este tema de los fake news, y para esto realmente toda la ciudadanía tiene que estar mejor preparada, desde los más pequeños hasta los mayores. Y tiene que ver también con el uso adecuado que le damos a las nuevas tecnologías, a los dispositivos, cómo hacer que los niños también tengan vida fuera de su smartphone, de sus dispositivos, que puedan tener niveles de actividad física adecuados, que puedan tener un balance y logren lo que es el bienestar digital. Y estos son temas que también enseñamos y aprendemos en el colegio. Qué bueno. Claro, no podemos vivir ajenos a lo que está ocurriendo alrededor. Claro. Y la mejor manera es estar preparado, ¿no? O sea, Sí. decir, bueno, eso es un tema que vamos a tocar seguramente en este podcast muchas veces, porque hay un descuido casi generalizado por el tema de, bueno, vamos a usar tecnología porque está bueno para aprender y los chicos se motivan y hay cosas que se pueden hacer que no se pueden hacer sin ella, pero después de promoverla también hay que preocuparnos por cómo se están desempeñando los chicos en este universo. Claro. Tiene que desempeñarse de forma segura, ética, responsable, Sí. también, ¿no? Entonces hay temas como los que menciona de ciudadanía digital que son indispensables, ¿no? Claro. Y yo creo que también usando los dispositivos como herramientas en el aula es importante también no caer en simplemente repetir los mismos tipos de ejercicios que hacíamos con papel y lápiz y ahora hacerlos con una computadora, sino ver realmente cuál es el valor agregado que los dispositivos y la digitalidad la digitalización nos pueden dar dentro de nuestro aula y los objetivos que tenemos como docentes. Entonces, por ejemplo, en Finlandia se les ve a los estudiantes más que todos con los ¿cómo se llama esto? No, quiero decir iPad, pero no es iPad, sino Las tablets. las tablets, perdón. Entonces, en Finlandia vemos, por ejemplo, en los colegios un gran uso de tablets, porque realmente los niños se mueven con la tablet, por ejemplo, documentando diferentes cosas que la profesora ha pedido que documenten. Vayan todos ahora al parque, afuera al patio, y busquen todos 3 hojas diferentes, por ejemplo, de un árbol
o tres cosas vivas y tres cosas muertas, ¿no? Entonces ya estamos entrando a un tema, digamos, de aprendizaje activo, de realmente fomentar la creatividad, luego ellos con esas imágenes que pueden hacer, una compilación, cómo pueden utilizar. Entonces ir por ese lado tal vez más que ver los mismos ejercicios que vemos en un libro en una pantalla, por ejemplo. Eso es extremadamente retador para el diseño, ¿no? Porque Sí, el maestro al diseñar la experiencia de aprendizaje tiene que ser consciente de que tiene que superar la sustitución, que claro. es válida inicialmente. Cuando un maestro ingresa en el mundo de la tecnología, lo primero que va a buscar es sustituir, Uh-huh. pero que aprovechar al máximo la tecnología digital implica llevar eso a niveles más elevados, ¿no? O sea, Así ¿cómo es. puedo hacer que la tecnología se vuelva un aliado importante que no solo sustituya lo que vengo haciendo, sino que lo complemente, lo potencie, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que antes, ahora que mencionabas el tema de las hojitas, antes las arrancábamos de las plantas, ya no es Sí, necesario, ¿no? y las secábamos y Ya las no va a ser pasábamos. necesario. Sí, exactamente. Y también ahí estar muy sintonizado con lo que es la naturaleza del niño. Y el niño siempre se va a enganchar más con una actividad que le permite autonomía y creatividad, siempre. Entonces, que él tome decisiones, que él sea el que va y elige y busca, siempre va a enganchar más que ver esas tres hojas diferentes y sus nombres en una pantalla y que las repita, Claro. por ejemplo, leyendo. Sí, Protagonista de su propio aprendizaje, en verdad. así es, María, así es. muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy, de verdad. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, gracias a ti. No sé si tuvieras algunas palabras finales. Sí, yo creo que a pesar de que tal vez en momentos nos hemos ido también a un poquito a lamentar, ¿no? Ciertas tendencias en el mundo de la educación, en políticas educativas, en también las condiciones laborales de los docentes hoy en día que están haciendo a nivel global esta carrera menos atractiva, también yo creo que tiene que haber un mensaje de esperanza, un mensaje de que al mismo tiempo estamos viendo en la juventud a nivel global una mayor conciencia social, también una voluntad de cambiar las cosas, de tomar protagonismo. En mi caso, en Finlandia hemos visto esto, por ejemplo, en la vida pública, en la política, con mujeres muy jóvenes digamos, a liderar el país. En mi país actualmente tenemos un gobierno de coalición a quien, liderada por una mujer de 36 años, que esto todavía hace 20 años hubiera sido imposible. Entonces hay estos grandes cambios, nuevas generaciones que están emergiendo y yo quiero creer que para las nuevas generaciones va a ser cada vez más claro que la educación es la ruta, digamos, o el ambiente, el ámbito más importante dentro de un país y una sociedad de realmente lograr cambios y que eso atraiga cada vez más a personas jóvenes, idealistas, con voluntad de trabajar por su país a esta carrera y así sí vamos a ir viendo un cambio. Qué bueno, qué bueno. Pero, perdón, María, tenía una pregunta más. Ajá, dime. Bueno, extrañamos mucho, en verdad, que no estés en Perú. ¿Y qué es lo que tú extrañas más de Perú? Ay, demasiadas cosas. La verdad que me da mucha nostalgia. No sé ni de dónde empezar. Bueno, toda la comida, no quiero excluir ninguna. Toda la comida, las playas de la costa, la selva, la sierra con toda su cultura milenaria increíble, las personas, el trato de las personas, la amabilidad, esa forma de hacerte sentir hasta siendo extranjera como parte de un grupo, las bromas, cómo bromean, los bromistas que son los peruanos, o sea, puede estar pasando cualquier cosa y alguien va a hacer una broma y todos se van a Es reír. verdad. Y todo eso tiene muchísimo valor. Y como educación para una nueva generación, todo eso tiene muchísimo valor. La resiliencia de poder estar, yo he visto personas sin manos y pies trabajando en la calle, vendiendo. He visto cosas increíbles que me han llenado de inspiración y si todo eso lo podemos trasladar como valores fundamentales al sistema educativo, a los colegios, como inspiración, eso va a generar el cambio. Te tomo la palabra, María. Ojalá nos nutramos de todas esas experiencias. Estuvo con nosotros María Ruskanen, especialista en servicios educativos globales de la Universidad de Ciencias Aplicadas Haga Helia de Finlandia.
Recuerden que pueden suscribirse a las redes sociales del podcast Después de Clase, Instagram y Facebook, y seguirnos en YouTube y Spotify. Nos vemos el jueves para seguir hablando sobre este tema que es súper importante. Nos vemos. Chao. Gracias.